Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al Grupo Solti por la invitación y muchas gracias por nuestra coordinadora, la doctora Antonia Perelló, por la invitación a participar en este interesante taller y desde ya el agradecimiento a las pacientes que son los principales testimonios que nos ayudan realmente a poder entender y conciliar mucho más lo que es la vida profesional y la vida del paciente. Mi charla se titula ¿Qué va a pasar conmigo si tengo una recidiva? Y si bien los oncólogos en general, y en este caso los que nos dedicamos al cáncer de mama, estamos acostumbrados a trabajar diariamente en escenarios de recidivas y de recaídas, quiero compartir con todas que comprendemos perfectamente el impacto y la incertidumbre que todo esto genera. Pero también es importante decir que afortunadamente la evolución y la mirada en que hoy en día abordamos al cáncer de mama y en estos escenarios de la vuelta de la enfermedad ha cambiado radicalmente durante estos últimos 15 años. Y todos estos avances biológicos, biotecnológicos, nos han permitido entender mejor a lo que es a la enfermedad y abordarla a la altura del conocimiento que vamos entendiendo. Y los resultados están siendo cada vez mejores. Desde ya que nunca vamos a encontrar las mejores palabras para generar consuelo, pero sí empatizamos con una situación y todos somos conscientes del gran desafío en el que estamos y en el que nos sentimos orgullosos de poder ayudar. Bueno, sin más preámbulos, lo que quiero es dar algunos aspectos epidemiológicos de lo que es el cáncer de mama. El cáncer de mama sabemos que es el segundo cáncer, tanto en hombres y en mujeres, y en las últimas publicaciones estadísticas se han diagnosticado en el año 2018 unos casi 3 millones de cánceres de mama, siguiendo el cáncer de pulmón. Si vamos al conjunto de Estado español, nos vamos a encontrar en la mujer el primer cáncer, es el más frecuente, y se dice que para finales del año 2020 vamos a llegar a casi los 33.000 nuevos casos años. Estos 30.000 casos años que estamos diagnosticando, el 95% van a ser localizados y solamente el 5% vamos a diagnosticarlos en un debut metastásico. Aquí quiero hacer hincapié que de este 95% de tumores localizados, solo el 20 o 30% recaerán en algún momento de la historia evolutiva de la enfermedad. ¿A qué llamamos una recidiva? Bien, a la reaparición de células cancerosas tras un periodo de tiempo más o menos largo desde la recuperación de las pacientes de su cáncer de mama inicial. Me gustaría tocar 4 aspectos: el tipo y la forma de recidiva. En cuanto al tipo, hablamos, como ya comentó la doctora González, es que pudieran ser recidivas locales cuando solamente está afectando al área en donde inicialmente el tumor se produjo, o cuando la recidiva es en otro sitio del cuerpo, que pudiera llegar a ser, se la pudiera llamar sistémica. Cuando la recidiva es local y cuando realmente sospechamos, digamos, de que hay una lesión en la mama, lo primero que se debe hacer es la biopsia y tener una anatomía patológica. De esa anatomía patológica, además, debemos realizar varias pruebas de medicina nuclear, radiológicas y analíticas, con la finalidad de descartar, digamos, que exista en otra área, digamos, del cuerpo alguna afectación y solamente sea el contexto de una recidiva local. Y será a partir de ahí que la decisión, por supuesto, será individualizada y personalizada para ir, en este caso, a lo que sería un rescate quirúrgico o intentar valorar con el equipo quirúrgico el hecho de poder realizar una exéresis y dar una oportunidad quirúrgica a la situación. Desde ya que existe siempre un cambio de actitud posterior a lo que sería ese rescate quirúrgico. Si estamos hablando de una recidiva sistémica, lo más probable es que nos vamos a encontrar que ese cáncer de mama pueda llegar a afectar a los huesos, que es el sitio más común donde nos vamos a encontrar, y dentro, digamos, de otros sitios también con menos frecuencia, va a ser a nivel visceral, a nivel pulmonar, a nivel ganglionar, a nivel hepático, y con menor incidencia el sistema nervioso central.
desde ya que esa biopsia sistémica a ese sitio afectado, es decir, en la medida de lo posible, en la medida que existe la posibilidad, hay que también intentar biopsiar y tener un conocimiento de la anatomía patológica. Y tras estudiar, digamos, el verdadero volumen de cómo la enfermedad ha querido regresar, ahí, junto a la anatomía patológica, decidiremos la actitud a seguir. Aquí el rescate quirúrgico ya es menos común. Generalmente es muy difícil retirar quirúrgicamente a una enfermedad que está alojada en otro sitio, pero sí, de manera puntual, pudiéramos llegar a veces a realizar algunos tratamientos individualizados como para tratar de neutralizar esa lesión única que pudiéramos llegar a encontrar en algún sitio específico. Pero siempre vamos a llegar a lo que es un tratamiento sistémico, ya sea un cambio de maniobra hormonal, un añadido de maniobra hormonal con otros fármacos, o quimioterapias o anticuerpos. Otro de los aspectos es el tiempo transcurrido de esa recaída entre el tumor inicial y la recidiva. Y este es un dato importante para nosotros, ya que el tiempo en cómo ha evolucionado biológicamente una enfermedad nos permite saber actuar y modular, por decir así, de una manera adecuada el uso correcto de los fármacos que tendremos a disposición en nuestra decisión. Hablamos de la anatomía patológica y quizás soy reincidente en la importancia de biopsiar esa recidiva, ya que ya no es nuevo saber de que toda recidiva puede llegar a experimentar cambios en cuanto a lo que es la forma biológica de ese tumor, y eso haga que la actitud que tomemos frente a esa nueva recaída sea muy distinta a la del tumor original. Y desde ya que siempre el estado clínico del paciente, lo que nosotros llamamos el performance del paciente, debe estar en buenas condiciones para poder ejercer una maniobra u otra. Bien, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento del cáncer de mama desde la mirada del oncólogo? El primer punto es cronificar a la enfermedad, cronificar controlando esa enfermedad, lo que llamamos aumentar la supervivencia, en otras palabras. Pero este control crónico de la enfermedad es asegurando la calidad de vida. El segundo punto es, vuelvo a insistir, saber el tipo de cáncer de mama que tenemos, si es luminal, si es HER2 positivo, si es triple negativo. Y saber realmente si existe un contexto sintomático o no. No es lo mismo, digamos, conocer de que tenemos una recidiva sin síntomas a realmente sentir el síntoma de la recaída. Muchas veces también necesitamos saber cómo nuestras vísceras están funcionando, porque a lo que llamamos crisis visceral implica de que hay un órgano que está siendo muy susceptible de fallar y debemos probablemente actuar de una manera más agresiva en la actitud terapéutica en el momento de elegir. Y por supuesto, la edad del paciente es importante, entorno, situación, qué tratamientos previos han realizado, y desde ya que la toma de decisión compartida y las preferencias del paciente son, sin lugar a duda, importantes. No pretendo realmente hacer una mirada histórica de lo que fue el cáncer de mama, pero sí me quiero hacer cargo que realmente vemos al cáncer de una manera completamente distinta, porque hasta llegada a los años 80 del siglo pasado, solamente sabíamos que existía un cáncer de mama y todos eran iguales. Y a partir de la década de los 80 aparece el primer hito oncológico, probablemente el hito oncológico más importante de la oncología general, que es la aparición de los receptores hormonales. Fue a partir de ahí en donde hemos visto que prácticamente casi el 50% de los cánceres de mama respondían a una causa hormonal o a una forma, digamos, de convivencia hormonal. Y a partir del año 2000 aparece esa proteína HER2 que nos detecta prácticamente un 20-25% de los tumores que se comportaban de una manera muy agresiva en esas épocas. Y luego llega este nuevo siglo en donde ya hablamos de la experiencia acumulada de todo lo anterior, pero se añade lo que es la proteómica o la aparición de genes. Estos genes nos han servido no solamente para poder predecir, sino que también cada vez más para poder individualizar y encontrar dianas terapéuticas a esas alteraciones genéticas que encontremos. Bien, dicho todo esto, estas diapositivas son las que les demostré anteriormente. Tanto en una recidiva local como en una recaída sistémica o ambas, es muy importante la biopsia para saber qué tipo de tumor tengo. Y es ahí en donde ya podemos decir de que el cáncer de mama no es una enfermedad única, sino que son varias enfermedades. Tenemos las enfermedades luminales, que son las enfermedades que expresan receptores hormonales.
Luego tenemos las HER2 positivas, las que expresan otro tipo de proteína, y luego las llamadas triple negativos, las que no expresan ningún tipo de predictor, es decir, ausencia de receptores hormonales y ausencia de esta proteína HER2. Aquí les hice un gráfico un poco más didáctico, en donde existe receptores hormonales con HER2 positivos sin receptores hormonales, y triples negativos, ausencia de los tres predictores. Por lo tanto, para adaptar el tratamiento al paciente, contamos no solamente con el perfil molecular de la enfermedad, sino que también con todo ese sustrato genético que podemos hablar y conciliar un tratamiento más dirigido. Antes, el tratamiento no era personalizado. Tratábamos a todas por igual y probablemente no generábamos beneficios y generábamos toxicidades, o generábamos algún beneficio con escasas toxicidades, pero la conclusión era que probablemente a muchos sobretratábamos con tratamientos muy agresivos, y no hacía falta ser tan agresivos para el objetivo, y otras veces estábamos dando tratamientos subóptimos con bastante toxicidad. Ahora, es decir, por lo comentado, estamos en una etapa en donde llamamos medicina de precisión, en donde pasamos prácticamente de una terapia o modelo de terapia empírica a un modelo de terapia dirigida, es decir, a un modelo de tratamiento de predicción, saber a quién y con qué vamos a tratar. Bien, siendo muy rápidos, pocas diapositivas, el tratamiento de lo que sería la recaída de la enfermedad luminal, de la enfermedad más común que existe, de los receptores hormonales positivos. Todas las mujeres han pasado, que han tenido receptores hormonales positivos, por fármacos, ya sean llamados tamoxifeno, que son moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, o los llamados inhibidores de aromatasas, el letrozol, el anastrozol, el exemestano y el fulvestrán. Sabemos que prácticamente en la situación de la recaída siempre se pasará en algún momento por estos fármacos. Pero veíamos en el correr del tiempo que el tiempo de respuesta que se tenía a ese cambio de tratamiento hormonal ofrecía una resistencia. Y se empezaron a estudiar cuáles eran esas resistencias, y veíamos que a nivel intracelular existían alteraciones moleculares que se han podido identificar, no solamente dentro del interior de la célula, en el citoplasma, sino también en el ADN y en el núcleo de la célula. Y a partir de ahí, afortunadamente, se pudo generar nuevos fármacos que lo que permitieron es prácticamente hacer más sensible esa resistencia que existían. Y han existido los llamados inhibidores selectivos de quinasas, las ciclinas, con sus nombres ribociclib, palbociclib, abemaciclib, que son fármacos, ya están regulados y ya los estamos tratando desde hace aproximadamente 2 años con grandes resultados. Entonces, si nos vamos al histórico, prácticamente nos encontramos que si tratábamos con un tamoxifeno en una primera línea de tratamiento, teníamos más o menos una fecha de vencimiento de 6 meses, mientras que hoy en día el añadido, el agregado de estas ciclinas a todo este arsenal de fármacos que ya teníamos ha permitido prácticamente llegar a años de tratamiento sin tener que llegar a tratamientos tóxicos como tal, porque realmente esto es cronificar enfermedad con buena calidad. Bien, en el campo del HER2 positivo, el HER2 positivo es una proteína que está expresada en la superficie de la célula, y cuando esta está presente lo que envía son muchas señales para que exista un crecimiento aberrante y rápido y agresivo. Por eso se lo llamaban tumores muy agresivos, de hecho lo son. Estos generalmente son el 25% de los tumores de mama y se caracterizan por tener recaídas tempranas, por generar metástasis viscerales y ser pacientes resistentes a la quimioterapia. Pero desde la llegada de lo que son los anticuerpos, un modelo completamente distinto de tratamiento, es decir, asociados a quimioterapia, pero los anticuerpos terminaron siendo prácticamente los protagonistas del tratamiento de este subtipo de enfermedad. El trastuzumab, Herceptin en su nombre comercial, el pertuzumab, el TDM1, actuaban a nivel de la membrana, en distintos tipos de receptores, ofrecieron grandes resultados y han permitido prácticamente un giro a esa llamada mal pronóstico de enfermedad, termina siendo una enfermedad, es decir, prácticamente muy controlable con grandes resultados. Y es así en donde la historia, prácticamente estamos desde el año 2000 a la fecha, y prácticamente con 4 o 5 generaciones de anticuerpos que los vamos modulando según la situación y el estado de la enfermedad.
Y por último, el cáncer de mama triple negativo, que ya de por sí tiene un nombre negativo y deberíamos cambiarlo, se lo llama también basal-like, es decir, es un tumor que se encuentra en el 15-20% de los cánceres de mama, aparece más bien en gente jóvenes, son de comportamientos de recaídas precoces y pudieran llegar a ser agresivas esas recaídas, son sensibles a la quimioterapia, pero el tiempo es muy indistinto en cada situación, es relativamente eficaz la quimioterapia, pero hay que ser cautos. En este tipo de tumores generalmente las mujeres han pasado prácticamente por todas las quimioterapias conocidas por los fármacos que acostumbramos a utilizar los oncólogos que nos dedicamos a la mama. Y como verán aquí en la tabla, la eriburila, el nab-paclitaxel, son fármacos de última generación, por decir así, pero fueron los últimos citostáticos que las industrias han generado, porque ya no se están hoy en día industrializando nuevos quimioterápicos, porque se va más a una medicina de precisión. También se han utilizado, digamos, antiangiogénicos, que son fármacos que lo que hacen es tratar de no generar nuevos vasos sanguíneos para que se alimente esa situación que perpetúa a un tumor con relativo respuesta. No han demostrado grandes eficacias, pero sí. Sí es importante, y por eso quería poner esta diapositiva, no para complicar la vida, pero dentro de los tumores triples negativos existen muchos tipos de tumores, que si bien ahora los estamos tratando a igual por todos, es decir, no todos tienen la misma evolución pronóstica y la misma manera de responder. Y aquí es un gran campo que se nos abre en el conocimiento genético de la enfermedad. ¿Qué cosas han pasado con respecto de los avances en la enfermedad triple negativa, que es el tipo o el subtipo de tumor más perezoso, por decir así, para la investigación, y en el cual se invierte muchísimo tiempo y dinero para tratar de entenderlo un poco mejor? Bueno, se vio de que estos tumores, es decir, si realmente tenían una manera, digamos, de acumular linfocitos o patrones de inflamación linfocitaria, pudieran llegar a tener una respuesta inmunológica a fármacos distintos. Y es así en donde hay un grupo de tumores en donde se expresan algo que llamamos PDL1, son tumores que van a ser más sensibles a la inmunoterapia. Y esto ya lo estamos utilizando, se llama atezolizumab, lo que nos ha ofrecido prácticamente una puerta abierta a lo que es el campo del tratamiento de los triples negativos. Dos palabras, dentro de las mujeres que tienen un cáncer triple negativo, tienen un porcentaje de contar con una mutación genética que se encuentra en la sangre, y si existe esta mutación genética, hay un fármaco dirigido específico en donde también ofrece buenos resultados en el campo del tratamiento. Para finalizar, investigación y cáncer, es muy importante transmitir que en estos últimos 30 años la mejoría es sustancial. Y antes la investigación era desde un carácter clásico y estaba orientado simplemente al desarrollo de mejores tratamientos. Hoy es muchísimo más innovadora, también son mejores tratamientos, pero está muchísimo más aplicado a tratar de poder predecir, pronosticar y dar en la diana de esa predicción, es esa alteración genética, esa alteración molecular, y encontrar ese fármaco que vaya dirigido hacia esa alteración. La investigación es muy importante y debemos de potenciar a los grupos cooperativos e integrarlos en la red de investigación del cáncer, como es el grupo SOLTI, a quien le debemos muchísimo en lo que es el avance del cáncer de mama y la aportación del progreso. A modo de conclusión, el cáncer de mama es un problema de salud fundamental para la mujer, es un problema de la salud pública. Sí existe una disminución de la mortalidad por cáncer de mama debida a la mejora diagnóstica precoz y a la mejoría de los tratamientos sistémicos guiados por el conocimiento de la enfermedad y de la tecnología posible. En cuanto a la supervivencia de un cáncer de mama metastásico, se asegura la calidad de vida y es cada vez mayor. Esto los oncólogos lo estamos viendo porque comprendemos mucho más esa base biológica molecular que nos permitió identificar un tratamiento más dirigido y oportuno en el momento de esa evolución de la enfermedad. Y la era de tratar el cáncer de mama de una forma igual para todos ha finalizado. El reto de la oncología es individualizar el tratamiento para cada paciente y para cada tumor, y desde ya que si no hay investigación, no hay progreso. Muchísimas gracias.